Hablo de que realmente analices de corazón cómo es la persona que tienes enfrente. Hablo de que escuches a quien tienes enfrente y para escuchar a veces no hace falta que te lo digan, sino que solo hace falta observar. Hola, hola irracionales. Hoy vengo con un tema que suele gustar bastante. Bueno, más que gustar, es lo que nos suele llamar la atención y nos suele interesar cuando empezamos en el mundo del perro, pero no es lo más importante. O sea, sí y no. Es importante porque obviamente necesitamos vender, hoy vamos a hablar de ventas, pero no es lo más importante porque no es normalmente lo primero que sucede, para bien o para mal, por suerte o por desgracia. Nos obsesionamos mucho con empezar a vender desde el momento cero. De hecho, a veces hacemos inversiones canónicas para llegar a empezar a vender de una forma regular. El problema que suele haber cuando hacemos este tipo de crecidas así hacia arriba es que solemos caer también hacia abajo. Primero hay que conocer muy bien las reglas de el juego, por decirlo de alguna manera. Tienes que saber sobre qué te estás moviendo, porque si no, al final es una balsa de aceite que cualquier momento te va a echar abajo. Obviamente no podemos estar quietas sin hacer nada, esperar que suceda. Tenemos que tener estrategias y tenemos que seguir desarrollando y trabajando nuestro proyecto. Pero sí que me gustaría hablar un poquito de la necesidad de conocernos a nosotras mismas también, de estructurar muy bien nuestro negocio, de hacer ese diseño de negocio y de modelo de negocio antes de ponernos locas a querer vender, a frustrarnos y a utilizar técnicas que a lo mejor o no son viables o no son mantenibles en el tiempo o no son ni siquiera éticas. Así que hoy te voy a decir algunos tips que a mí me gusta tener en cuenta cuando vamos a vender. Ya te digo que es importante que trabajes sobre todo esa estructura de negocios. Tienes en mi canal, tienes vídeos que te pueden ayudar y si no, sabes que tienes también la comunidad del círculo, pero quiero dejarte unas pinceladas para que si ya has empezado sepas un poquito si vas bien, por dónde puedes seguir, qué necesitas. Así que te voy a plantear algunas preguntas, algunas herramientas para que puedas pues empezar a trabajar desde ya. Lo primero es que es muy necesario que conozcas a fondo tu audiencia. Hay gente que esto le da una pereza que te mueres o que lo hacen de forma automática y dicen mi cliente ideal nace no sé dónde, tiene no sé cuántos años, se viste de esta manera y lo hace de verdad con menos ganas y menos alegría. O sea, las cosas hay que ponerle corazón. Y yo cuando hablo de conocer a tu clienta ideal, no hablo de que recites como un papagayo o te copies el cliente ideal que tiene Mari Pepi, porque creo que puede ser el que coincide con el mío. No, hablo de que realmente analices de corazón cómo es la persona que tienes enfrente. Hablo de que escuches a quien tienes enfrente y para escuchar a veces no hace falta que te lo digan, sino que solo hace falta observar y que te preguntes cómo es esa persona, si son familias, si son profesionales, si son clínicas veterinarias, si son educadoras. Fíjate que ya, dependiendo del tipo de perfil que sea, incluso vas a moverte en una red o en otra. Probablemente las clínicas veterinarias o el perfil de intervenciones asistidas con perros sea más fácil que encontremos clientela por LinkedIn, que es una red que está muy bien y la utilizamos muy poco, mientras que buscamos a lo mejor a familias, dependiendo incluso de la edad, puede estar más en Instagram o puede estar más en Facebook. O sea, fijaros ya solo con esta tontería a dónde me lleva la estrategia. ¿Cuál es el problema de esta persona? A veces nos ponemos a crear contenido, el contenido que creemos que puede gustar, o el contenido, o un contenido desde el ego de quiero hacer algo súper diferente, o un contenido que a lo mejor nos gusta a nosotras, nos resulta fácil a nosotras porque queremos que se solucione determinado problema, pero la gente no es consciente de que tiene ese problema o nuestro público no tiene ni siquiera ese problema. Fijaros, he dicho solo dos frases y ya hacia dónde vira mi estrategia, hacia un lado o hacia otro. Lo importante que es, a eso me refiero con conocer a tu audiencia, escuchar y detallar de verdad, el saber, sé este dato de mi público y para qué quiero este dato. ¿Qué frena a la persona, a mi audiencia, a consumir este producto? ¿Por qué
porque hay gente a lo mejor, por ejemplo, que se apunta a chorrocientos cursos, a chorrocientos programas y no le funciona nada y a lo mejor nos quedamos con ese sabor agridulce de creo que no ha funcionado mi programa, pero es que resulta que no le ha funcionado ni el tuyo, ni el de aquella, ni el de aquella, porque es una persona que no tiene tiempo, lo hace todo deprisa y corriendo, o no lo hace fijando la estructura adecuada, o por otro lado, escucha bien, porque a lo mejor hay algo en tu programa que tienes que cambiar, bien en estructura, bien en contenidos, bien en colaboradoras, tienes que atender siempre a lo que está sucediendo en el exterior. ¿Cómo puedes ayudar a esa persona? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puedes aportar tú que no está aportando a lo mejor otras personas para romper esas barreras y para realmente ayudarle? Luego es importante también dentro de las ventas crear servicios que realmente dejen huella y que realmente ayuden, no crear un servicio de quiero hacer este servicio porque quiero, me lo invento, un curso para perros que se consideran mal considerados, potencialmente peligrosos, porque considero que es una ley muy injusta y quiero ayudar a estas familias, sino que, y a lo mejor el público hacia el que vas no quiere ese tipo de programas. A lo mejor quiere uno que sea para como, yo qué sé, cómo ayuda a mi perro a que no tenga miedo a los petardos. No trabajes nunca desde lo que quieres tú o de lo que crees que sería bueno. Trabaja desde lo que piensa la otra persona que es bueno para ella. Porque luego a lo mejor la persona quiere llegar al punto C y está en el punto A y tú sabes que tiene que pasar por ese punto B y tiene que conocer ciertas casuísticas para llegar a ese punto B. Y luego eso se lo puedes dar una vez que han empezado las sesiones de educación canina o en la formación o lo que narices hagas. Pero no se lo puedes vender como ese punto B porque esa persona no sabe que lo necesita. Por lo tanto, tendrás que incluir esa escalera que sabes que es lo que le va a ayudar realmente, pero no puedes enfocar la escalera, por decirlo así, de una forma que le crea aversión, o aversión tampoco es la palabra, pero que no le resulta interesante a la persona que tienes enfrente. Por eso es tan importante conocer al público multiespecie, qué les hace falta para que salten de alegría, qué toque especial podemos dar a nuestro servicio, cómo será, dónde lo voy a hacer, cuál es el precio también que voy a implementar. En la comunidad tenéis un curso de finanzas en el que hablo también de cómo fijar los precios, de cómo hacer también toda la planificación anual, porque esto es súper importante. A veces ponemos precios que son muy bajos porque pensamos que se va a vender más y primero, nos papamos los gastos o al final llegamos y tenemos un beneficio muy pequeñito para un trabajo que hemos hecho de muchísimas horas o no hemos sabido reutilizar tampoco bueno, cosas que hayamos hecho para un programa, no sabemos reutilizarlas para otro de forma que ahorremos tiempo y ahorremos gastos también en la siguiente edición, por decirlo de alguna manera. O a veces ponemos un precio, pues eso, muy alto o muy bajo, que no va en relación con el público y que además la gente no compra por precio, que esto es un mito. No te van a comprar porque seas más barata o más cara. De hecho, a veces tú ofreces, me lo invento, tu servicio, como he escuchado a veces, sesiones de educación canina, 25 euros, que si pagas autónomos y te desplazas es prácticamente imposible que puedas tener beneficios para vivir y porque piensas que te van a comprar y tienes mucho miedo de poner a lo mejor un precio más real que pueden ser 75 euros porque piensas que no te lo van a pagar. Y luego esa persona que está trabajando contigo a lo mejor hay alguna que no, pero sorpresa, muchas de ellas se van a gastar 75 euros en otra cosa que probablemente tenga menos valor y sea de menor necesidad para ellas, o incluso con otra educadora, porque a veces cuando pagamos un precio bajo también es como que parece que tiene menos valor y pensamos, ay, a lo mejor no va tan deprisa mi perrete porque es que esta es muy barata y es que no tiene experiencia y me voy con la otra que cobra 150 la hora, buah, pues flipa, me va a solucionar el problema fijo, es caché al final. La mente del ser humano, para bien o para mal, funciona así. Por lo tanto, tener en cuenta eso también y en cómo, aparte de eso, cómo vais también a llamar la atención de las personas que os van a comprar, cómo vais a utilizar la comunicación con ellas, por qué métodos vais a comunicaros con ellas, dónde están esas personas. A veces nos olvidamos mucho también de la parte offline y nos vamos solo a redes y eso es un error muy grande, especialmente en determinados servicios.
También podemos hacer una prueba del servicio para ver si va a funcionar. Podemos lanzar un servicio pequeñito que sea similar a lo que vamos a hacer, ver si funciona y a raíz de ahí también tener una escucha muy activa para poder rediseñar ese servicio y que salga mucho mejor cuando sea la venta real, por decirlo de alguna manera. Y estos dos últimos tips que quedan son los trucos, por decirlo así, para mejorar las ventas. Uno es, haz las cosas desde el corazón, escucha a quien tienes enfrente como si fuera tu mejor amiga, te estuviera contando un problema y le estás dando un consejo. Y en este caso, si tu amiga tiene un problema enorme y tú sabes que puedes ayudarla con tu servicio, se lo vas a ofrecer con total seguridad. Imagínate que ese servicio es gratis, que a veces tenemos esa creencia limitante. Si sabes que ese servicio va a ayudarle, obviamente se lo vas a ofrecer y se lo vas a ofrecer de una manera que seguramente sea comprensible para ella, dejando los egos a un lado. Y analizar, súper importante también analizar qué está ocurriendo, qué ha ocurrido antes, durante y después de esa venta que se ha realizado o que no se ha llegado a realizar. ¿Por qué no hemos conseguido cerrar esa venta? Quizás porque no hemos dado el valor al servicio y la otra persona no ha recibido ese valor, porque a lo mejor hemos hablado mucho de nosotras y de nuestros 300 títulos o de cuál es nuestra metodología, pero no le hemos dicho a la persona enfrente cómo le va a ayudar a solucionar el problema nuestro servicio. Así que esto creo que es fundamental para tener en cuenta cómo podemos mejorar nuestras ventas, cómo podemos enfocarlas, más bien. Tener en cuenta también que esto es un trabajo a largo plazo, que los métodos a corto pueden funcionar y puedes utilizarlos, pero siempre que conozcas la estructura de lo que hay detrás para que puedas seguir planeando si esa curva de subida llega a su final. Así que espero que te haya ayudado. Si te ha gustado, darle un corazoncito, compártelo con quien creas que pueda ayudarle y suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Te mando un besote enorme.